Bien, ya estamos por terminar y ahora sí toca el tema de la ética. Y es que, como hemos visto, el fin del ser humano con la inteligencia artificial generativa que tenemos en la actualidad es específicamente supervisar. Al final, nosotros tenemos esa última decisión sobre lo que sí y lo que no aplica para cada una de las cosas que se hacen con este tipo de herramientas, ya sea ChatGPT, ya sea cualquier otra aplicación de generativa con inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros podemos decir que ante ello hay mucha preocupación y uno de los, digamos, aparatos que más se ha utilizado en los últimos tiempos por profesores, instituciones académicas o editoriales ha sido Turnitin. Turnitin es un software que ya ayudaba a detectar plagio académico o de texto en general, ya sea para editoriales, en fin, de cualquier tipo. Este tipo de software lo que hacía o lo que hace es detectar si están copiando y pegando frases completas, oraciones completas, párrafos, incluso tesis completas de información. Sin embargo, también integró un poco más de inteligencia artificial a su propia plataforma para detectar si lo había hecho ChatGPT o otra parecida. A la fecha sabemos que detecta el 3.5, su versión 3.5, pero no la 4.0, y a veces no detecta todas digamos, los cambios. Además, habrá gente que es mucho más lista y que seguramente saca texto de ChatGPT y simplemente la convierte a sus palabras, lo cual no sería totalmente plagio, pero a la vez sí. En fin, este tema del uso de la inteligencia artificial generativa pues es muy interesante en cuanto al tema ético. Al final, no importa cuántos softwares o, digamos, sistemas tengamos para detectar. Al final, somos nosotros quienes decidimos cómo aplicar cada uno de nuestros movimientos en la vida diaria. Y el punto es que nosotros tengamos esta cultura antiplagio, que nosotros tengamos el valor, los valores, las habilidades, como para poder decir, he utilizado ChatGPT y me sirvió para esto o para lo otro. No tiene nada de malo utilizar ChatGPT, eso tampoco es así, sino más bien cómo lo utilizamos y lo mencionamos en todos nuestros trabajos, nuestros escritos, nuestra vida diaria. Prácticamente tenemos que sincerarnos con nosotros mismos sobre lo que somos capaces y en lo que otras herramientas nos pueden ayudar. Esto mismo se planteó, por ejemplo, con el uso de Word y con el uso de estas correcciones ortográficas que hacía de manera automática Word, que como ustedes saben, no siempre corrige de forma correcta. Entonces, el tema de la ética es un tema de nosotros. Aún así, en la Cámara de Diputados, el 3 de octubre del 2023, el año pasado, hace algunos meses, se discutió el papel ético en la industria. Y en colaboración internacional, México, como miembro de organizaciones internacionales como la OCDE, pues participó en estas discusiones y en estas situaciones. Días después se presentó el famoso extraterrestre de Jaime Maussan por ahí, pero aún así, este tipo de temas pues no se deberían dejar a un lado por algunos otros. Y tal vez tampoco el de los extraterrestres. Pero bueno, ¿de qué hablaron? Pues de una necesidad de regulación, de reconocimiento de liderazgos, de la visión futurista, de todos los retos que representa la IA, más bien en estos retos que representa las decisiones humanas que pueden mal utilizarlas. El papel de los gobiernos, el reto que plantea cómo representar a gobiernos autoritarios al tener acceso a estas herramientas de inteligencia artificial, así como una necesidad de la participación activa de la industria, de mantener la humanidad en la inteligencia artificial, de colaborar de forma multidisciplinaria y pues esto debería impulsarlo el gobierno. Ante ello, pues les puedo decir que debemos estar más atentos a este tipo de intervenciones, como lo fue en su momento la ley FinTech, que sigue siendo una de las leyes que se han visto poco y que simplemente regula algunas cuestiones de aplicaciones en la Internet, como el uso también de Bitcoin, de blockchain y de todos estos otros sistemas que se mencionaron hace algunos 5 años y que muchos dejaron de hablar de estas temáticas.
Ahora, también hay una parte que se habla sobre la neuroética. La neuroética es este tipo de chips, elementos como Neuralink, que se tienen que cuestionar sobre cómo nosotros podremos implantarnos ese tipo de chips y en qué momento nos transformaríamos. Se acerca mucho al tema del transhumanismo, por ejemplo, que básicamente sería transformar nuestro cuerpo a partir de usos tecnológicos y pues esta transformación, básicamente, pues tendremos que cuestionarnos si nos acerca a algo humano o nos separa de lo humano. Sin embargo, muchas de las cosas que hoy en día tenemos son totalmente artificiales y ajenas a nuestra naturaleza. Las computadoras, las cámaras, los relojes, la ropa, en realidad todo eso es artificial. Incluso hay algunos debates que plantean que el lenguaje no es natural, sino artificial. Ahí tendríamos mucho que revisar. Por eso, por ejemplo, una de las universidades del noroeste del país, como la Universidad Autónoma de Baja California, pues se ha centrado en el código de ética para empezar a analizar y aplicar el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial a partir de reforzar estos valores como la confianza, la democracia, la honestidad, la humildad, la justicia, la lealtad, la libertad, la perseverancia, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Y es que al final la inteligencia artificial es una herramienta, es como un cuchillo. Lo puedes utilizar para el bien, para simplemente comer algo, o lo puedes utilizar para otras situaciones que nos pueden llevar a cometer delitos. Ahí es donde nosotros nos preguntamos cuál es nuestro papel como seres humanos ante todas estas herramientas. Otra vez, supervisar. Ser supervisores del conocimiento que se da en todas estas usos de MLLs, llamados modelos de lenguaje grandes o largos, de estas herramientas generativas de información que simplemente predicen patrones de usos de palabras y generan respuestas nuevas. Básicamente eso es lo que tenemos hoy en día. Y una de las herramientas más importantes son los prompts, pero no hay forma de generar un buen prompt si nosotros no tenemos la capacidad cognitiva de desarrollarlos adecuadamente. Y pues bueno, espero que te haya ayudado a desarrollar bien en este curso estos prompts, que ahora le encuentres un uso a estas nuevas herramientas y que siempre te tomes el tiempo digamos, de expresar que has utilizado ChatGPT en ciertos proyectos, y eso no me parece algo negativo, sino que potencia tu propio proyecto, tu propia profesión. Pero entonces, ¿es necesario citar ChatGPT? ¿Cómo lo citamos? Bueno, McDo en 2023 ya definió que, según las normas APA, nosotros tenemos que definir el uso de ChatGPT. Por ejemplo, si pertenecemos a la academia, editoriales, instituciones, podemos declararlo en el método, incluir una explicación detallada del uso de ChatGPT en la sección de métodos del documento. También tratamiento de la información, considerar las respuestas de ChatGPT como la salida de un algoritmo, no como una comunicación personal, y atribuir la autoría a OpenAI, creador del algoritmo. Es decir, básicamente es nada más una ir y venir de respuestas. Al final, la autoría es de OpenAI, quien creó este algoritmo, este software. Es como cuando nosotros citamos el uso de Atlas T, el uso de Excel, de Word, que se ha utilizado. Ya hay formas de citar y referenciar OpenAI, que en un momento se los demuestro, y también es importante que generen documentos donde ustedes mantienen la conversación. Si ustedes se loguean, como vimos, a ChatGPT de forma, digamos, automática, ya se generan conversaciones. Estas las pueden exportar o las pueden copiar y pegar en un Word y guardarlas, exportarlas, para que de esa manera ustedes tengan la información guardada. Es como cuando se hacen entrevistas, como se hacen encuestas, se guarda la información al final. Finalmente, también se pueden adaptar las referencias a ChatGPT utilizando la plantilla de referencia para software del manual de publicación del APA. Y pues bueno, también podemos utilizar otros métodos. Pero el punto más importante es siempre guardar la información, sobre todo si te dedicas al área de la academia, de la creación de proyectos. Decláralo en el método, decláralo en tu proyecto, declara que has utilizado esta herramienta
cita y referencia esta herramienta. ¿Cómo? Bueno, las referencias de esta manera: OpenAI 2023, que es el año de modificación del modelo, 14 de marzo, modelo de lenguaje grande, y la URL del chat. Y bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo citar. En su lugar, debe verse como una manera simplificada de enfatizar la importancia de una nutrición adecuada. Entre comillas, el texto que generó ChatGPT, y luego indicó ChatGPT, entre paréntesis, que es el formato APA, OpenAI 2023. OpenAI es el creador de ChatGPT, de este modelo de lenguaje. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al hablar de ética, al hablar del uso de este tipo de sistemas. Hay que declararlo, hay que evidenciarlo, ¿no? Hay que ser honestos con lo que nosotros estamos utilizando como herramientas, y eso no nos hace más ni menos. De hecho, nos hace seres inteligibles, capaces de decidir entre una herramienta y otra, y saber que una herramienta nos puede convenir para ciertos usos. Pero hay que declarar esos usos. ¿Para qué lo usamos? ¿Por qué lo usamos? ¿En qué nos beneficia? Y por otro lado, entender que crear este tipo de herramientas pues no es tan fácil, y que aún así van a haber otras industrias, otras empresas que van a llevar la delantera de lo que los usuarios lo tenemos, ¿no? El uso en general. Bueno, hemos llegado a esta etapa final. Espero que este curso les haya aportado bastante en los usos de modelos de lenguaje generativos, y cualquier duda, cualquier situación, me avisen sin ningún problema. Yo puedo generar videos para explicarles un poco más de la temática. Nos vemos, espero, en una próxima emisión. Saludos.